Entonces, listo. Ya empezamos a grabar. Vamos entonces a hacer unos ejercicios. No tengo tablero, pero entonces yo les voy a ir escribiendo en esta hojita y les voy a ir mostrando, les voy a ir acercando. Si ustedes tienen pues alguna duda, me van diciendo. Si quieren pueden copiar el ejercicio, ¿sí? Y entonces lo pueden ir también desarrollando y si van teniendo dudas, pues también me pueden ir diciendo. Entonces el primer ejercicio dice de la siguiente manera. ¿Cuántos gramos de amoníaco se obtienen del reactivo limitante si reaccionan 15 gramos de nitrógeno con 7 gramos de hidrógeno? Entonces, nuevamente, ¿cuántos gramos de amoníaco se obtienen del reactivo limitante si reaccionan 15 gramos de nitrógeno con 7 gramos de hidrógeno? También nos preguntan que cuál es el rendimiento de la reacción si se obtuvieron 18,14 gramos de amoníaco. Entonces vamos a recordar los pasos. El primer paso es identificar nuestra ecuación química y verificar si está balanceada. Entonces, la ecuación está de la siguiente forma. En este caso, la ecuación está balanceada. No, señora. No, faltaría que... No está balanceada, ¿cierto? Necesitamos hacer entonces, incluirle un 2 al amoníaco, porque si empezamos a contar, aquí tenemos 2 nitrógenos, y ahora sí tenemos 2 nitrógenos. Aquí tenemos 3 por 2, 6, o sea, 6 hidrógenos, y acá entonces tendríamos que tener la misma cantidad, 2 por 3, 6. Recordemos que entonces esta parte siempre son nuestros reactivos, lo que está antes de la flecha, y lo que está después de la flecha son los productos. Entonces, para los que están uniéndose, voy a leerles nuevamente el ejercicio. ¿Cuántos gramos de amoníaco se obtienen del reactivo limitante si reaccionan 15 gramos de nitrógeno con 7 gramos de hidrógeno? Además nos preguntan cuál es el rendimiento de la reacción si se obtuvieron 18,14 gramos de amoníaco. Paso número 1, también de lo que estaba en la guía anterior, entonces era balancear la ecuación. Luego vamos a calcular los pesos moleculares de cada uno, entonces ustedes me van a ayudar. ¿Cuánto es el peso molecular del nitrógeno? ¿Cuánto es el peso molecular del hidrógeno? ¿Y cuánto es el peso molecular del amoníaco? Vamos a ir representándolo debajito de la reacción para ir sabiendo qué tenemos y qué no tenemos y qué nos hace falta. Entonces, PM es nuestro peso molecular. El nitrógeno pesa 14 por 2, 28. Entonces tenemos 28 gramos. Y el hidrógeno sabemos que entonces pesa 1 y lo multiplicamos por la cantidad de átomos de hidrógeno que hay, entonces serían 6 gramos. ¿Cuánto entonces pesaría mi molécula de amoníaco? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto pesa el amoníaco? 34. Sí, señora, muy bien.
34 gramos. Entonces, empezamos ubicando, así como les estaba mostrando en la reacción, los pesos moleculares. Ahora, lo que vamos a hacer es identificar las cantidades que el ejercicio a mí me está dando. Todos los ejercicios siempre nos va a tener que dar cantidades de reactivos. Entonces, el ejercicio nos dice que reacciona una masa, les voy a ponerla aquí en otro color, una masa de 15 gramos de nitrógeno y con 7 gramos de hidrógeno. Vamos poniéndolo ahí de esa manera. La masa, entonces 15 gramos para el nitrógeno y 7 gramos para el hidrógeno. Ahora, el siguiente paso de los que están en el taller dice que estas cantidades que acabamos de identificar, que en este caso está en masa, vamos a convertirlas a moles. ¿Por qué en moles? Porque yo les decía siempre que debíamos entonces mantener todo en un mismo idioma. Entonces vamos a pasar esta unidad de masa a moles. ¿Cómo pasamos de gramos a moles? Muy sencillo, tenemos el peso molecular. Entonces decimos que si una mol de nitrógeno, ¿cuánto dijimos que pesaba? 28 gramos. Una mol de nitrógeno pesa 28 gramos. Ahora, si yo tengo 15 gramos, ¿a cuántas moles me representa? Lo que les acabo de decir con palabras, entonces está representado acá. Una mol de nitrógeno pesa 28 gramos, que es nuestro peso molecular. 15 gramos, que es la cantidad que me está dando el ejercicio, ¿a cuántas moles me equivalen? Entonces, despejo esa regla de 3 y tengo que 15 por 1 dividido en 28. Esto me da, entonces yo digo así, 15 gramos de nitrógeno por 1 mol de nitrógeno sobre 28 gramos de nitrógeno. Entonces, cancelo gramos de nitrógeno con gramos de nitrógeno para tener las unidades de moles. Y digo entonces que 15 gramos de nitrógeno me van a pesar me van a representar 0.535 moles de nitrógeno. Recuerden que al despejar la X, entonces vamos de izquierda a derecha, multiplicamos y luego de derecha a izquierda dividimos. Despejando entonces tenemos que 15 por 1 sobre 28, anulamos gramos con gramos y nos quedan unidades de mol. Y haciendo los cálculos, entonces tenemos que eso nos da 0.535. Voy y lo sigo guardando aquí en mi parte superior. Y ahora, para ir sabiendo de qué es lo que estoy hablando, ya tengo peso molecular, la masa que me dio el ejercicio y ahora las moles que acabé de calcular. Ahora vamos a saber cuántas moles están representadas por medio de esta cantidad que el ejercicio nos está dando. Entonces, nuevamente, cogemos y decimos, una mol de hidrógeno pesa 6 gramos. En este ejercicio, ¿no? Perdón, 3 moles.
por la estequiometría. 3 moles de hidrógeno pesan 6 gramos. Por lo tanto, 7 gramos, ¿a cuántas moles me va a representar? Entonces, vuelvo y despejo y lo que hago entonces es multiplicar los 7 gramos por las 3 moles de hidrógeno que están en la reacción química y lo divido en los 6 gramos. Cancelo y cancelo los gramos y entonces obtengo que... 3,5. Sí, señora. $3,5 moles de hidrógeno. Siempre que haga un cálculo, es importante entonces que yo vaya escribiendo qué fue lo que calculé. ¿Sí? Calculé moles y calculé gramos e ir cancelando lo que se elimina. Entonces ya sé que llevo en mi parte superior la cantidad de moles, 3.5 moles de hidrógeno. Ahora, a partir de este momento, el siguiente punto que nos dice es, tomamos uno de los reactivos. Entonces, ya tengo aquí mis datos de interés, peso molecular, masa y moles, tanto del nitrógeno como del hidrógeno, que son los reactivos. Y aquí es donde va la pregunta y el análisis más importante. Tengo que empezar a comparar lo que yo calculé versus lo que tiene la reacción. Entonces digo, si por una mol, bueno, empiezo ya sea con cualquiera de los dos, con el que yo quiera. Empecemos con el nitrógeno. Entonces, miramos. Si una mol reacciona con 3 moles de hidrógeno, si una mol de nitrógeno reacciona, si una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno, que es lo que tenemos en la estequiometría, ¿cierto? Aquí tenemos una mol de nitrógeno que está reaccionando con 3 de hidrógeno. Entonces, si yo tengo que una mol de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno, ahora la cantidad que el ejercicio me está dando, ¿que cuánto es? En realidad no tengo una mol, sino ahora lo que me están diciendo es que debo utilizar la cantidad que el ejercicio me da, que en este caso son 0.535. Entonces, si una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno, 0.535 moles de nitrógeno, ¿con cuánto hidrógeno va a reaccionar? Entonces, ¿claro hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? No, profe, todo va quedando muy claro. Okay. Si alguien tiene una pregunta, por favor, nos la puede hacer saber, que de pronto alguien más tiene esa duda. No, profe, muchas gracias. Entonces, ya quedamos y hacemos entonces el despeje por la regla de 3. Entonces, 0.535 moles de nitrógeno las multiplico por las 3 moles de hidrógeno y lo divido entre una mol de nitrógeno. Cancelo moles y moles de nitrógeno y entonces tengo que 0.535 por 3 me da 1,605 moles de hidrógeno. Ahora, ojo con esto. La voy a encerrar en rojito. Este fue el cálculo que nos dio. 1.6 moles de hidrógeno. Esta es la cantidad de hidrógeno que está reaccionando
con los 0.535 moles de nitrógeno. Y aquí es donde vuelvo a hacer una pregunta importante. Si con 0.35 moles de hidrógeno reaccionan con 1.605, pero en realidad yo no tengo esto. Yo en realidad lo que estoy teniendo del ejercicio son 3,2. ¿Qué puedo concluir ahí? Que tengo más nitrógeno del necesario, perdón, más hidrógeno del necesario para hacer reaccionar este nitrógeno que tengo acá. Entonces voy a volver a repetir. Con una mol de nitrógeno de la reacción me están reaccionando 3 de hidrógeno. Ahora yo quiero saber con la cantidad que me da el ejercicio cuánto hidrógeno necesito. Hago entonces el despeje y entonces obtengo que por cada 0.35 moles de nitrógeno yo voy a requerir 1.602. Aquí hago nuevamente el análisis y digo, bueno, si para hacer reaccionar esta cantidad de nitrógeno yo necesito 1.6, pero el ejercicio me está dando 3.2, significa que tengo más hidrógeno del necesario. Por lo tanto, ahí de una vez concluyo cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso. Entonces, ¿cuál sería el reactivo límite? El reactivo límite, entonces, va a ser el nitrógeno porque hay en menos cantidad o está reaccionando la cantidad que el ejercicio me está dando con menos cantidad de lo que me da el ejercicio de hidrógeno. Entonces, aquí me doy cuenta que hay más hidrógeno porque tengo 3,2 y solo necesito para que esta cantidad de nitrógeno reaccione 1.6. Por lo tanto, mi reactivo en exceso es el hidrógeno y mi reactivo límite es el nitrógeno. ¿Listo? Reactivo límite, el nitrógeno, reactivo en exceso, el hidrógeno. Aquí, entonces, siempre para hacer esto es un poquito de análisis. Pero entonces ahora vamos a hacerlo de manera contraria, que ustedes no escogieron el nitrógeno, sino quisieron comenzar con el hidrógeno y les debe dar exactamente igual. Entonces vamos a decir que si 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno, ahora las que me está dando mi ejercicio, que son 7 gramos, pero en moles equivale a 3.2, entonces 3.5, perdón. ¿Cuántas moles de nitrógeno voy a requerir? Lo que les acabo de decir entonces es lo siguiente. Si a partir de mi reacción química yo sé que 3 moles de hidrógeno me reaccionan con 1 mol de nitrógeno y que 3.5 moles de hidrógeno, ¿cuántas me van a reaccionar? Entonces, hago los cálculos y despejo y obtengo que X debo multiplicar el 3.5 mol de hidrógeno por 1 mol de nitrógeno sobre 3 mol de hidrógeno. Cancelamos moles y moles de hidrógeno y tengo que, entonces, 3.5 dividido en 3, voy a tener 1.6 moles de nitrógeno.
Y aquí vuelvo entonces a encerrar este valor, que es el valor que yo voy a analizar. Entonces voy a analizar a partir de este cálculo qué me está representando esto. Bueno, entonces por cada 3.5 moles de hidrógeno que me están reaccionando, yo voy a necesitar 1.16 moles de nitrógeno. Pero en realidad tengo esa cantidad. No tengo todo ese nitrógeno. Porque el ejercicio solamente me está dando 15 gramos que son representados en 0.532. Entonces, no tengo todo este nitrógeno necesario para que estos 3.5 moles de hidrógeno me reaccionen. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi reactivo límite? Nuevamente nos coincide. El reactivo límite va a ser el nitrógeno y el reactivo en exceso pues va a ser el hidrógeno. Si se dieron cuenta, haciéndolo entonces con el primer reactivo o con el segundo, les tiene que dar exactamente lo mismo. Tienen que quedarle igual. El análisis es el mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con este ejercicio? Profe, qué pena, es que yo tengo una pregunta. Señor. Es que yo en varios tutoriales estaba viendo que al sacar el peso molecular en las fórmulas, no se tenía en cuenta, por lo menos en ese ejercicio, el 2N, ¿cómo es que es? Bueno, el 2 grande, sí. Sí, De la señora, el amoníaco. grande. Sí, o sea, esos números grandes no se tenían en cuenta para hallar el peso molecular. Entonces, ahí en eso me confundí, no sé si se tenga en cuenta o no. Sí se debe tener en cuenta porque estamos basándonos en la reacción química. Si tú le quitas el 2, estás hablando de un amoníaco X de cualquier otra reacción que puede producirse en cualquier otro lado, o estás diciendo que siempre es solamente una mol. Entonces, por lo tanto, el numerito, el coeficiente que siempre acompaña a la reacción química, debe tenerse en cuenta para calcular el peso molecular. Porque estamos hablando del peso molecular de la molécula, ¿sí? No estamos aquí, por lo menos, si entonces no tuviéramos en cuenta el 3, estaríamos diciendo que solamente habría 1 gramo de hidrógeno. Y no tiene sentido porque estamos en esta ecuación química que nos está produciendo amoníaco y requiere esa cantidad de átomos. Bueno, profe, qué pena, muchas gracias. Tranquilo, con mucho gusto. Ahora entonces, todas las demás preguntas que nos pide el ejercicio, de ahí para adelante, yo me voy a basar en mi reactivo límite. Todos los cálculos que yo vaya a hacer de ahí para adelante, voy a tener en cuenta que mi reactivo límite es el nitrógeno. Entonces el ejercicio me decía, ¿cuántos gramos de amoníaco se obtienen del reactivo limitante si reaccionan los 15 gramos de nitrógeno y los 7 gramos de nitrógeno? Entonces aquí nos están preguntando es, ¿cuánto amoníaco obtuve? ¿Cierto? Pero ese amoníaco tengo que darlo en unidades de gramos. Vuelvo entonces, basándome en que ya sé cuál es mi reactivo límite, entonces todas las relaciones que yo establezca van a ser a partir de este reactivo límite. Entonces, voy a mi reacción y digo, una mol de nitrógeno me está produciendo 2 moles de amoníaco. Pero ahora, yo no tengo una mol de amoníaco. Yo en realidad tengo lo que el ejercicio me está dando, que son 0.535. Entonces, esas 0.535 moles
que son los mismos 15 gramos, ¿con cuántas moles de amoníaco me va a representar? Entonces hago los cálculos. 0.535, lo multiplico por 2 y lo divido en 1 y obtengo que me va a producir esas 0.535 moles de nitrógeno, me van a producir 1.07 mol de amoníaco. ¿Listo? Entonces, así lo vamos a representar. Una mol de nitrógeno me reacciona según mi ecuación química para generarme 2 moles de amoníaco. Si en realidad lo que tengo son 0,535 moles, ¿cuántas moles de amoníaco voy a producir? Entonces, despejo, multiplico, divido y obtengo que me van a producir 1.07 moles. Pero el ejercicio me está diciendo es cuántos gramos, no cuántas moles. Entonces, vuelvo y transformo todo ahora de moles a gramos. Entonces, yo ya había calculado acá mi peso molecular del amoníaco, entonces yo digo que si 2 moles de amoníaco pesan 34 gramos, 0,7 moles de amoníaco, ¿cuántos gramos me va a representar? Entonces, si 2 moles, estas 2 moles las saqué de mi ecuación, están reaccionando, pesan 34 gramos, la cantidad de moles que acabé de hallar, que fueron las que se obtuvieron a partir del reactivo límite en mi reacción, ¿eso cuántos gramos me representa? Entonces, hago el despejo, multiplico 1.07 por 34, lo divido entre 2 y obtengo 18.19 gramos de amoníaco. 18.19 gramos de amoníaco. Y ahí estaría entonces dando la respuesta a lo que me están diciendo, que me dice cuántos gramos de amoníaco se obtienen del reactivo limitante si reaccionan 15 gramos de nitrógeno con 7 gramos de hidrógeno. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. No, profe, no. Ahí va todo bien. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, señora. Ah, listo. De igual manera, yo ahorita les comparto el ejercicio para que si quieren comprueben, comparen. Ay, me disculpan, es que aquí esto está haciendo un calor terrible. Bueno, vamos entonces ahora con otro ejercicio. El ejercicio dice de la siguiente manera. Calcule el número de moles de CO2 que se producen al hacer reaccionar 5.8 mol de etanol con 6.4 mol de oxígeno. Calcule además el exceso producido. Entonces, vuelvo a repetir el ejercicio para aquellos que de pronto están tomando apuntes. Calcule el número de moles de CO2 que se producen al hacer reaccionar 5.8 moles de etanol con 6.4 moles de oxígeno. Calcule además el exceso producido. Entonces vamos a escribirles la ecuación estequiométrica y ustedes me dicen si está balanceada o no está balanceada.
¿Está balanceada o no está balanceada? No, señora. ¿Cómo debería quedar, Julián? Chale. Si alguien más tiene la respuesta, también nos la puede compartir. Papito, Bueno, estoy en clase, uy. voy a irle ayudando a Julián y luego comparamos a ver si efectivamente era lo que él nos iba a decir. Entonces empezamos a contar los carbonos, Papito, pero no ve que los estoy en clase. hidrógenos y luego los oxígenos y nos damos cuenta que debe quedar de la siguiente manera. ¿Cuántos carbonos tengo en la parte de los reactivos? Tengo 2 carbonos. Antes solamente tenía 1, entonces por lo tanto debo ponerle el número 2. Tengo 6 hidrógenos y antes de poner el de color rojo solamente tenía 2. Si lo multiplico por 3, 3 por 2, 6, entonces ya quedaría productos y reactivos correctos. Y entonces ya del oxígeno me doy cuenta que aquí tengo 1 y aquí tengo 6, entonces tengo 7, ¿cierto? 1 de acá, 3 por 2, 6, más 1, 7, y acá entonces tengo 4 y 3, 7. Recordemos que los coeficientes afectan a todos los elementos que hacen parte de la molécula. Ahora entonces, espérenme un segundito. Listo, entonces, vamos a volver. Nos dice que calculemos el número de moles de CO2 que se están produciendo al hacer reaccionar, ¿cuánto? 5.8 moles de etanol con 6.4 moles de oxígeno. Esta es la fórmula del etanol y la del oxígeno, pues ya lo conocemos. ¿Qué dicen nuestros pasos? Vamos entonces que balanceemos la ecuación, ya la balanceamos. Determinar los pesos moleculares. Entonces, ¿cuánto es el peso molecular del etanol? ¿Cuánto es el peso molecular del oxígeno? ¿Cuánto es el peso molecular del CO2? ¿Y cuánto es el peso molecular del agua? ¿Me van ayudando con los cálculos, por favor? Entonces tenemos que el carbono 12 por 2, 24, más 6 del hidrógeno,
más, ¿cuánto es que pesa el oxígeno? 16. Olvidó. Más 16, sí. 46 gramos, entonces pesa el etanol. El oxígeno entonces sería 3 por 2, 6. 6 por, ay, ¿cuánto fue que me dijiste? 16. 16 por 6, 96. El CO2 entonces es carbono 12 más 16 por 2. Ah, bueno, el carbono lo multiplicamos entonces aquí por 2. 12 por 2, 24 más 16 por 4. El CO2 estaría pesando entonces 88 gramos. Por favor, si me equivoco en los cálculos, me corrigen. El agua entonces pesaría 3 por 2, 6, más 16, 22. Listo. Ya calculamos entonces los pesos moleculares de cada una de las sustancias, tanto reactivos como productos. Ahora nos dicen que identifiquemos la cantidad de reactivo que nos está dando el enunciado. Si nos los está dando en gramos o nos los está dando en moles. Acá en este caso nos los está dando en moles. Nos está diciendo entonces de una vez que tenemos 5.8 moles de etanol y 6.4 mol de oxígeno. Esta forma que les estoy explicando, pues, es más fácil para que ustedes vayan sabiendo qué tienen, qué no tienen, de ir poniendo todo debajo de cada elemento y debajo de la reacción. Entonces, tenemos peso molecular. En este caso no nos están dando la cantidad en gramos, sino nos la están dando directamente a moles. Por lo tanto, el paso número 4, que era convertir de gramos a moles, pues lo omitimos porque ya tenemos moles. Entonces, ese paso pues no lo hacemos porque ya tenemos cuánto es. Ahora entonces empezamos nuestro proceso de análisis para saber cuál es el reactivo límite. Como siempre, podemos escoger el primero o el segundo, les tiene que dar exactamente igual. Vamos a empezar con este. Con el etanol. Basándonos en la reacción, tenemos que 1 mol de etanol me reacciona con 3 moles de oxígeno, pero yo quiero saber si tengo 5.8 mol de etanol, ¿cuántas moles de oxígeno voy a necesitar que reaccionen? Entonces, todos, si se dan cuenta, es un juego de palabras. Es un juego de interpretación de lo que nos está dando la reacción química. Por eso siempre les he dicho que esta reacción química nos da una información impresionante. O sea, nos da muchísima información. Entonces, despejamos y tenemos que 5.8 mol de etanol la multiplico por las 3 moles de oxígeno y la divido por 1 mol de etanol. Despejo y elimino las moles de etanol y obtengo que 5.8 por 3 dividido en 1 me da 17.4. Sí, señora, muchas gracias. Moles de oxígeno. Es importante también que ustedes tengan en cuenta y escriban qué es lo que están calculando o qué fue lo que obtuvieron. Porque si dejan solo el valor sin ninguna unidad que lo acompañe, pues van a tener números ahí y después no saben qué fue lo que calcularon.
Entonces, aquí, volvemos al análisis. Por una mol de etanol me están reaccionando 3 de oxígeno. Si ahora yo tengo 5.8 moles, ¿cuánto voy a requerir? Entonces voy a requerir 17,4. Pero en realidad tengo toda esa cantidad de oxígeno. No, ¿cierto? No tengo todo ese oxígeno. Solamente tengo para hacer reaccionar estos 5.8, solamente tengo 6.4 moles de oxígeno. O sea que no tengo el suficiente oxígeno. Por lo tanto, es el que se me acaba primero. En conclusión, es mi reactivo límite. Entonces, lo señalo. Límite. Ahora me dice el ejercicio. Calcule el exceso producido. O sea, cuando me están preguntando el exceso producido, me están preguntando por la cantidad de reactivo límite, de reactivo en exceso que tengo. Entonces, ¿hasta ahí claro? Sí, señora. Sí, señora. ¿Duda? Hable ahora o los corcho en el parcial. No, mentiras. Bueno, entonces ahora ya tengo mi reactivo límite. Pero antes de calcular el exceso producido, me está diciendo que calcule el número de moles de CO2 que se producen al hacer reaccionar las 5.8 moles de etanol con las 6.4 moles de oxígeno. Entonces ya descubrí cuál es mi reactivo límite y recuerden que a partir del reactivo límite es que yo hago todas las demás operaciones, todos los cálculos que el ejercicio me pida. ¿Cuántas moles de CO2 voy a obtener? Entonces digo, mi reactivo límite es el oxígeno, entonces yo digo, por cada 3 moles de oxígeno, se me están produciendo 2 moles de CO2. Pero ahora no tengo 3 moles, sino en realidad son 6.4 moles. Por lo tanto, ¿cuánto voy a obtener a partir de esa cantidad de moles que el ejercicio me está dando? Este 6.4, recordemos que es la cantidad inicial que el ejercicio me dio. Entonces, si 3 moles me reaccionan para producirme 2 moles de CO2, si yo tengo 6.4, ¿cuántos moles de CO2 me van a producir? Hago entonces los respectivos cálculos y entonces multiplico 6.4 mol de oxígeno por 2 mol de CO2, lo divido entre, entre 3 moles de oxígeno, cancelo moles de oxígeno con moles de oxígeno, multiplico entonces 6.4 por 2. 4.26. Muy bien, sí, muchas gracias. 4.26 moles de CO2. ¿Qué me estaba diciendo el ejercicio? También me lo estaba pidiendo en moles, no me estaba pidiendo en gramos. Si me estuviera preguntando cuántos gramos se me producen a partir de estas moles iniciales, pues simplemente a partir de esto yo cojo, hago el despeje, paso de moles a gramos con ayuda del peso molecular y listo. Pero en este caso el ejercicio solamente nos está diciendo que calculemos el número de moles de CO2 y ya nos está dando el resultado en moles. Ahora nos dice que calculemos el exceso producido. Cuando nos están hablando de exceso,
es eso que sobra. Y cuando nos están hablando de exceso producido, es de exceso del producto obtenido en exceso. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto tenía inicialmente? Yo inicialmente tenía moles de CO2. ¿Cuántas moles tenía inicialmente? Inicialmente tenía 2 moles. Y ahora se me están produciendo 4.26 moles. Por lo tanto, entonces cojo y resto el 4.26 menos las 2 moles que me dice la reacción, y esa sería mi cantidad en exceso, o sea, serían 2.26 moles. ¿Es claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, si no tienen otra pregunta, vamos con un ejercicio un poquito ya más larguito. El Profe. siguiente, señora. ¿Su merced nos podría explicar uno parecido al cuarto del taller? ¿Me recuerdan cómo es el cuarto del taller? ¿Lo tienes Dice, acá? preparamos tetracloruro de carbono, Sí. CCl4, haciendo reaccionar 100 gramos de disulfuro de carbono, perdón, con 100 gramos de cloro, Cl2, calcular el rendimiento porcentual, el rendimiento teórico y ya creo. Listo. Vamos entonces a hacer esa parte del rendimiento con el primer ejercicio, que era el más sencillo. Si lo entendemos con este, lo aplicamos a los otros, ¿vale? Ahí Profe, qué el pena ejercicio. por la interrupción de ahorita, es que tengo una conexión de red muy inestable. No te preocupes, no hay ningún problema. Si de pronto me demoro en dejarlos entrar es porque estoy dándoles la entrada desde el computador, ya que, como les dije desde el inicio, no sé si existe la opción de grabar desde el celular, entonces, y la cámara del computador no es tan buena, entonces por eso estoy desde los dos dispositivos. Muchas gracias, profe. No, desde el celular no se puede grabar, solo desde el computador. Ah, ok, sí, porque estuve buscando tutoriales, videos en YouTube y nadie me dio esa opción. Bueno, entonces voy a mirar el ejercicio. Espérenme un segundito, lo busco. Bueno, el cuarto punto. Ahí, entonces, la primera parte se resuelve tal cual como lo hemos trabajado. Ahí nos dice que el óxido, la disminución del ozono ha sido un tema de gran preocupación. Bueno, todo eso es parafernalia para buscar confundir. ¿Se cree que? Ay, no, mentiras, estoy leyendo el que no es. Preparamos tetracloruro de carbono haciendo reaccionar 100 gramos de sulfuro con 100 gramos de cloro. Si ustedes se están dando cuenta ahí en ese ejercicio, lo primero que les está pidiendo es que ustedes mismos planteen la ecuación. ¿Sí? Entonces les están diciendo que reacciona el disulfuro de carbono con el cloro. Esos son los reactivos. Las cantidades nos las están dando en gramos. Entonces, de acuerdo a los pasos que ya hemos repetido, esos gramos debemos pasarlo a moles. Y nos dice que calculemos el rendimiento porcentual si obtuvimos 65 gramos de CCl4, es cloruro de carbono, o sea, ese cloruro de carbono es un producto.
Entonces, ahí haríamos lo mismo. Desde el principio sacamos entonces peso molecular, masa, moles. De moles de gramos pasamos a moles. Identificamos cuál es el reactivo límite, cuál es el reactivo en exceso. Y entonces, para calcular el rendimiento del producto, que en ese caso es el cloruro de carbono, en este caso nuestro producto es el amoníaco. Entonces vamos a hacerlo con este ejercicio. Para calcular el exceso, entonces, debemos calcular o tener en cuenta el rendimiento porcentual. El rendimiento porcentual nos dice que nos basemos en la fórmula rendimiento teórico. Ese rendimiento teórico es el que se obtuvo con los cálculos, el que obtuvimos haciendo estos cálculos. Y el rendimiento porcentual o el rendimiento experimental es aquella cantidad que el ejercicio me está dando. Entonces, aquí por lo menos vamos a suponer que obtuvimos, vamos a decir que de amoníaco en la reacción obtuvimos 18,14 gramos y entonces necesito saber cómo es el rendimiento porcentual. Entonces, de los cálculos que hice, yo había obtenido que la cantidad de amoníaco en gramos que me estaba reaccionando a partir de mi reactivo límite eran 18,19 gramos. ¿Sí lo recuerdan de dónde lo habíamos sacado? Recuerden que habíamos hablado de que las 2 moles de amoníaco se pesaban 34 gramos y que estas 1,07 moles de amoníaco, ¿cuántos gramos me representaban? Porque habíamos trabajado todo a partir del reactivo límite que era el nitrógeno. Entonces obtuve que a partir de mi reactivo límite voy a obtener 18,19 gramos de amoníaco. Entonces, esos 18,19 gramos de amoníaco va a ser mi rendimiento teórico. Y entonces, lo que me está dando el ejercicio, que digamos, ¿cuál sería el rendimiento de la reacción? Si en verdad me reaccionaron fue 18,14 gramos, ese va a ser mi rendimiento porcentual o experimental porcentual. Entonces reemplazo en la fórmula y digo que el rendimiento porcentual es igual al teórico, o sea, a 18,19 gramos sobre 18,14 y lo multiplico por el 100%. De esta manera. Por lo tanto, entonces, obtengo que 18,19 dividido en 18,14, lo multiplico por el 100% y me dice que el rendimiento porcentual es de el 1%. ¿Qué traduce esto? Esto me traduce que efectivamente la reacción química y las cantidades que el ejercicio me está dando son muy efectivas y no estoy perdiendo
tantos materiales para obtener esta cantidad de amoníaco. ¿Listo? Sí, señora. Estos 18,14, que son los que representan el rendimiento porcentual, siempre debe darlo el ejercicio, porque es una cantidad que ya debe conocerse. ¿Listo? Y el teórico es el que yo calculo. Listo, entonces ahora vamos con otro ejercicio. Y entonces decimos lo siguiente. ¿Cuántas moles de CrCl3 se producen al mezclar 0,56 moles de óxido cromoso de potasio con 0,75 moles de clorato de estaño y 2,54 moles de HCl? También nos pide calcular las moles del reactivo en exceso que reacciona. Entonces, si se dan cuenta, los tres ejercicios son exactamente lo mismo. No los pueden dar en gramos o no los pueden dar en moles. Entonces, vamos con la reacción química. Listo. Entonces, vamos a ver ahí, como la hoja no me alcanzó, entonces por eso puse el agua debajito, pero esa sigue siendo parte de los productos. Entonces cuéntenme si la reacción está balanceada o no está balanceada. Creo que no, profe. No está balanceada, ¿cierto? No, señora. ¿No es cierto? ¿Alguien me puede decir entonces cómo quedaría? Bueno, entonces voy a darles aquí el ingreso a dos compañeritos más. Listo. ¿Alguien ya sabe cómo quedaría la ecuación química balanceada?
Recuerden que si no tenemos la ecuación química balanceada, todos los cálculos que hagamos van a estar mal. De ahí para adelante todos nuestros valiosos esfuerzos no van a servir de nada si la ecuación no está apropiadamente balanceada. ¿Les ayudo? Sí, profe, por favor. Sí, señora. Por favor. Bueno, ya les voy a ayudar entonces. Me ubico acá nuevamente la cámara. Listo. Entonces, bueno, si escribieran la reacción química van a irme escuchando y vamos prestando atención. Potasios a la izquierda me refiero a los reactivos, entonces potasio a la izquierda hay 2 y aquí a la derecha solamente tengo 1. Por lo tanto, entonces, posiblemente ese potasio requiera un 2. Listo. Cromo a la izquierda, tengo 1. Cromo a la derecha, también 1. Estaño, recuerden que los oxígenos siempre los dejamos de últimos. Estaño a la derecha, 1, tenemos 1. Cloro, tenemos 2 en la izquierda. Y tenemos a la derecha 2, 4, serían 6 y 1, 7. Por lo tanto, entonces necesitamos que aquí en el cloro, aquí les está. Entonces aquí había cometido un error, aquí no era carbono, aquí era cloro, HCl. Entonces tenemos 3 cloros a la izquierda y 7 cloros a la derecha. Entonces, por lo tanto, el que está aquí con el estaño le va a poner un 3 y el que está con el cloro le voy a poner un 14. ¿Por qué le voy a poner un 14? Porque ya me estoy dando cuenta que también el hidrógeno se me va a ver afectado y para eso entonces también ese 2 va a estar multiplicado por el agua. Entonces en el hidrógeno del agua le voy a poner un 7. De esta manera entonces debía haberles quedado la reacción. Listo, y así entonces tenemos toda nuestra reacción balanceada y vamos con los pasos que me pide. Paso número 1, balancear la ecuación. Ya la balanceé. Paso número 2, determinar los pesos moleculares de los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? Los que están antes de la flecha. Este y este. Sacamos pesos moleculares. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto pesa el potasio? Uy, creo que me tocó sacar una tabla periódica, entonces voy a revisar. No tengo una tabla periódica física, pero si ustedes pueden descargar una desde la Play Store o la App Store, dependiendo del celular que tengan. El potasio pesa... Ay, quedé haciendo una cara chistosa. El potasio pesa... 39. Potasio 39. El cromo, ¿cuánto pesa? Tía, pero ¿está así o unas manecillas rojas?
Creo que sí mejor. ¿Es cierto? El cromo pesa 51. 51.9, lo podemos aproximar a 52. El oxígeno 16. Entonces, ahora sí. Entonces, cromo 39 por 2, 78, más cromo 52, entonces más 78 más 52, más 16 por 7, tengo un mosco, 16 por 7, me da 112. O sea, esa primera sustancia que tenemos ahí pesa 242 gramos. Ahora vamos con el estaño. Vamos a ver cuánto pesa el estaño. El estaño pesa 118. O sea, 118 por 3 nos da 354. Más el cloro. ¿Cuánto dijimos que pesaba el cloro? 35. 35 por 6, 210. Entonces, 354 más 210, 564. El cloro entonces 14 por 35 nos da 490. ¿Cuántas mes? 490 más 14 nos da 504. El paquetico por 3, 2.800. Un rollito solo 1.000. Y esas cositas que botan. Por favor, apagamos los micrófonos. Confeti, explosión. No, esas cositas. Yurley, por favor, silenciamos el micrófono. Listo. Estoy de vuelta con ustedes. Entonces, sacamos los pesos moleculares de cada una de las sustancias. El primero entonces es 242, 564 y 504. ¿Cuál es el paso siguiente? Identificar la cantidad de reactivo que me está dando el ejercicio. Entonces, me está diciendo el ejercicio que cuántas moles se producen al mezclar 0.52 mol de la primera sustancia. Entonces, 0.56 mol con 0.75 mol de clorato de estaño más 2.54 mol de ácido clorhídrico. Recuerden que para facilitarnos el trabajo, esto es opcional, pero pienso que les facilita mucho más las cosas y así se dan cuenta de qué es lo que estamos hablando. Entonces ahí tenemos las moles, en este caso nos están dando moles, no nos están dando gramos, entonces por lo tanto el paso número 4 que dice que las cantidades dadas por el ejercicio las convertimos de gramos a moles, omitimos este paso y entonces vamos con el cálculo del reactivo límite. ¿Cuál escogemos? El que ustedes quieran. Ya saben que con cualquiera les debe dar exactamente lo mismo. Si es con el primero, si es con el segundo, si es con el tercer reactivo, siempre les debe dar lo mismo. Ojo, como estamos hablando de reactivo límite, nunca podemos tomar los productos. Y si se han dado cuenta en los ejercicios, casi nunca nos dan valores sobre los productos. Siempre nos hablan de los reactivos. Entonces vamos a con el
Entonces, vamos a decir que una mol de K2CrO7 reacciona con 3 moles de SN clorato de estaño. Pero si en realidad tengo 0,75 estaño, ¿cuánto del primero voy a obtener? Entonces, volvemos a hacer las relaciones basadas siempre en la ecuación química. Entonces, por una mol, aquí siempre que la molécula esté solita, significa que tiene el número 1. Una mol me reacciona, ¿cierto? Porque se está mezclando, se está combinando con estas 3 moles de clorato de estaño. Pero ahora yo quiero saber que si no tengo 3 moles, sino que en realidad tengo es esto, 0.75, ¿cuántas? Por eso está la X, ¿cuántas de este elemento voy a necesitar? Entonces, hago los cálculos, cojo el 0.75 mol de SnCl2 por una mol de K2CrO7 sobre 3 mol de SnCl2. Cancelamos moles, las moles que se puedan cancelar ahí para tener unas solas unidades. Y tenemos entonces que 0.75 0.25. 0025. 0.25, sí señora. 0.25 moles de K2CrO7. Entonces, aquí vamos a hacer la pregunta que yo les decía que era supremamente importante en relación a lo que nos da la ecuación versus lo que en realidad tenemos. Entonces, yo sé nuevamente que por una mol están reaccionando 3 de estas y que por 0.7 de estas voy a necesitar 0.25. En realidad tengo estos 0.25 moles de K2CrO7. No, ¿cierto? En realidad tengo 0.56. O sea, que tengo más moles de las necesarias para poder hacer reaccionar estas 0.75. ¿Sí? Estoy teniendo más moles, más moles de las necesarias para hacer reaccionar estos 0.75. Por lo tanto, podríamos asumir que nuestro reactivo en exceso es esta primera sustancia. ¿Listo? Y vamos a hacer entonces el cálculo con esta sustancia para ver si efectivamente ese es nuestro reactivo límite. Nuevamente, entonces, 3 moles de SnCl2 reaccionan con 14 moles de HCl. Pero si en realidad yo no tengo 14 moles, sino tengo 2,54 moles de HCl, ¿cuántas moles de SnCl2 yo voy a necesitar? Recuerden entonces que esta relación la saco siempre a partir de la reacción química. Esto yo no me lo estoy inventando, no lo estoy suponiendo. Estoy diciendo que por 3 moles me están reaccionando con las 14 de ácido clorhídrico y que si no tengo 3 moles, sino ahora tengo 2.54, ¿cuántas voy a requerir? Nuevamente despejo la X
2.54 mol de HCl por 14 mol, perdón, por 3 mol de SnCl2. Profe, yo lo hice y me dio 0.54. Espérame, yo lo calculo. Entonces, 2.54 por 3 dividido en 14. Muy bien, sí, efectivamente, 0.54. ¿Moles de qué? Moles de SnCl2. CL2. Exacto. Entonces tenemos que nos da 0.54 moles de SN. Volvemos a hacernos la pregunta. Si yo tengo 3 moles de SnCl2 que están reaccionando con 14 moles, pero ahora yo estoy usando de esas 14 solamente 2.54, ¿cuánto es de este voy a necesitar? 0.54. Pero en realidad tengo todo esto, ¿tengo más poquito o tengo más cantidad? Más cantidad, tenemos 0.75. Exactamente, entonces tengo 0, exactamente, como tengo 0.75 comparado con 0.54 hay más cantidad de esto. Por lo tanto, mis reactivos en exceso son estos dos y mi reactivo límite va a ser este, el HCl. Ahora, entonces nos dice, ¿claro hasta ahí? Sí, señora profe. Listo. Entonces, reactivo límite, el HCl. Ahora nos dice el ejercicio. ¿Cuántos moles de CrCl2, que es el que tenemos en los productos, o sea, nos están diciendo cuánto se está produciendo de este al mezclar las cantidades en moles que ya habíamos dicho de nuestros reactivos? Y entonces, ¿cuántas moles vamos a obtener? Vamos a hacer ese cálculo. ¿Y con quién hacemos ese cálculo? Con nuestro reactivo límite. Entonces, establezco relaciones siempre a partir del reactivo límite. Entonces, yo digo que 14 moles de HCl están reaccionando para formarme 2 moles de CrCl2 y que si ahora en realidad yo tengo 2.54 moles de HCl, ¿cuánto CrCl2 se me va a producir? Recuerden que estas 14 moles y estas 2 moles yo las estoy sacando de mi reacción química. Y este valor, los 2.54 mol, es lo que me está dando el ejercicio. 2.54 mol de mi reactivo límite, que es la cantidad que yo tengo realmente. Entonces, si con 14 moles de HCl me están reaccionando para formarme 2 moles de CrCl2, si en realidad tengo 2.54, ¿cuántas moles se me van a producir? Hacemos el cálculo. 0.36. 2.54 por 2 dividido en 14. 2.54 por 2 dividido en 14. ¿0. cuánto? 36, profe. Muy bien. 0.36, pero recuerden que esos valores no los dejamos solos. Siempre los acompañamos ya sea de moles, de gramos o de lo que estemos hablando. Pero tampoco puedo dejarlo así, 0,36 moles, porque ¿de qué moles estoy hablando? Si estoy aquí hablando como de 5 o 6 sustancias, debo especificar que son moles de CrCl2 las que calculé.
Y así estoy dando mi respuesta a la pregunta de cuántas moles de CL3 se producen al mezclar las cantidades ya mencionadas. Ahora nos dice que calculen las moles de reactivo en exceso que no reaccionaron. ¿Cuál dijimos que era nuestro reactivo en exceso? Entonces es este y estos dos, ¿cierto? Entonces, los dos están en exceso, entonces de este ya había calculado. Y mis moles en exceso van a ser entonces moles de SnCl2 en exceso. Va a ser la cantidad que tengo en el ejercicio, 0.75, menos las que están reaccionando. ¿Cómo sé cuáles están reaccionando? Pues las que me estaban dando acá, está 0.54, porque fueron las que trabajé con mi reactivo límite. Son las que se estuvieron consumiendo y reaccionando a partir del reactivo límite, que era el HCl. Entonces, ¿cuánto fue lo que reaccionó? 0.54 mol. Y entonces tendría que 0.75 menos 0.54, 0.21. 0.21 moles de exceso de mi reactivo en exceso, que es este. ¿Listo? Si se dieron cuenta, y si vamos a leer los ejercicios del taller, todos siempre nos dan cantidades de los reactivos. Entonces tenemos el primero que nos habla de que el metano, bla, 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 que las reacciones con agua, y se combinan 995 gramos de metano con 2.510 gramos de agua. ¿Y quiénes son ellos? Nuestros reactivos. En el segundo, bueno, y ahí como nos lo están dando en gramos, recordemos que tenemos que pasarlo a mol. En el segundo punto nos dice que se calentó la mezcla, que se hizo una reacción de 100 gramos de aluminio con 200 gramos de óxido de manganeso. Entonces igual, tenemos cantidades de reactivos, las tenemos en gramos, las pasamos a moles y empezamos todo el despegue. Todo de ahí para adelante es un juego de palabras, que si me piden cantidad de producto, que si me lo piden en masa, que si me lo piden en moles, ya es independiente. Y el juego de palabras de siempre, que cuánto reactivo se obtuvo, que qué cantidad obtengo, pero si ustedes tienen claro los conceptos, va a ser muy fácil que los identifiquen y los resuelvan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señora. ¿No? Bueno, perfecto, chicos. Entonces, espero que el tema les haya quedado claro. Si alguien quiere la grabación de la clase o los ejercicios, me escribe por el interno y yo les mando los ejercicios para que practiquen, para que comprueben. Verifiquen de pronto si los pesos moleculares, porque los hicimos así un poquito de afán, pero el resto, todo el procedimiento está bien, ¿vale? Entonces, me alegra haberlos saludado. Espero que tengan buena tarde. Si alguien tiene una duda adicional, me puede escribir. Voy a estar entonces aquí disponible otro ratito. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Chao.